La Unión Europea ha empezado a utilizar las sanciones contra Rusia como una herramienta represiva para sofocar la disidencia de la sociedad civil en Occidente. La semana pasada, el coronel Jacques Beau, exmiembro del ejército suizo y asesor de la OTAN, fue sancionado. Pero antes que él también lo fueron varios otros, incluidos activistas y periodistas. Uno de ellos es Hüseyin Doğru, ciudadano alemán que fue sancionado en mayo. Hoy se une a nosotros de su caso. Bienvenido, Hüseyin. Hola, encantado de conocerle. Encantado de conocerte también, y muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Tu caso fue uno de los primeros, en los primeros paquetes, en los que la Unión Europea empezó a sancionar a ciudadanos de la UMN. Creo que estabas entre los 3 primeros, y, si mi información es correcta, fuiste en realidad el primero que en aquel momento vivía dentro de la UN, y aún lo hace. ¿Podrías contarnos un poco qué ocurrió, cuándo ocurrió, y qué significó eso para ti? First of all, thank you to having me here. Antes que nada, gracias por invitarme y darme esta plataforma para hablar de mi caso, porque hoy en día no es habitual que la gente trate este tema desde una perspectiva crítica. Entonces, ¿qué ocurrió? Fui sancionado el 20 de mayo de 2025 por la Unión Europea por ser, aparentemente a sus ojos, un actor de desinformación ruso. Eso se justificó, o más bien se explicó, por mi cobertura informativa pro-Palestina y contra el genocidio en mi medio de comunicación de entonces, Red Media, y también por señalar la complicidad de la Unión Europea, y especialmente, dado que vivo en Alemania, la complicidad del gobierno alemán en este genocidio. Y eso fue clasificado como desinformación. Se clasificó como dar una plataforma a organizaciones terroristas. Se clasificó como crear discordia social en la sociedad. La explicación de eso, porque la gente dice, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, es cierto. Pero la explicación de la Unión Europea en su paquete de sanciones y en las 17 sanciones antirrusas es que al dar voz a organizaciones terroristas, refiriéndose a mis entrevistas con partidos palestinos y grupos militantes que forman parte de una guerra, y yo necesito hablar con todas las partes en una guerra. Eso es periodismo, ser objetivo. Eso se clasificó como ofrecer una plataforma y propaganda a organizaciones terroristas. El segundo tema fue que cubrí la noticia sobre una ocupación universitaria en Hamburgo. Hubo una ocupación muy famosa en la Universidad Humboldt, creo que hace casi 2 años, quizá 1 año y medio, en la que los estudiantes ocuparon la universidad para mostrar su solidaridad y protestar contra la complicidad del gobierno alemán. Eso también se clasificó como dar una plataforma a símbolos terroristas, difundir símbolos terroristas y crear discordia social. Y el tercer punto fue que al cubrir protestas sociales y violentas dentro de la UE, desestabilizaría la unidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Así que esta es la explicación. Y la parte de Rusia entra aquí, porque dicen que al cubrirlo, solo Rusia se beneficiaría de ello. Así que no son las personas las que se benefician de ejercer su derecho a la información, ni mi derecho a la libertad de prensa y de opinión, que están garantizados aquí dentro de la UE. Dicen que no, que esto es algo que beneficia a un país enemigo extranjero. Por lo tanto, es desinformación. Y eso ocurrió el 20 de mayo de 2025, cuando, de repente, de un día para otro, me convertí, como dijo uno de tus invitados antes, creo que fue el eurodiputado del BSW, en un proscrito. Sí, Michel van der Schoenburg señaló que básicamente has perdido la mayoría de tus derechos a una vida normal dentro de la UE. Y por supuesto, vivir en la UE hace que eso sea extremadamente impactante. Solo quiero subrayar las acusaciones en tu contra, y son acusaciones, porque no fuiste declarado culpable en ningún tribunal de justicia. Que yo sepa,
No estás bajo ningún tipo de investigación criminal, ¿verdad? Quiero decir, ni siquiera hay un... Hay realmente que este proceso en curso de grow. So you have to understand. Así que tienes que entender que las sanciones son extrajudiciales. No hay tribunal, ni audiencia, ni derecho a defensa, ni derecho a un abogado, nada. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OEM se reúnen, tienen un montón de papeles con muchos nombres e información, que supongo que ni siquiera leen, y simplemente deciden, de acuerdo, aprobemos todo ese paquete. Y dentro de ese paquete estaba también mi nombre. Eso fue propuesto por gobiernos, o por un político, o por quien fuera. Creemos que fue el gobierno alemán. Y tú no tienes ese derecho. Pero en mi caso, por la ley europea, deberías tener derecho a defenderte y a una audiencia judicial adecuada, a una defensa, a todo, antes de ser castigado por algo. Pero en mi caso, hicieron algo muy interesante. Y ahora tengo que ser muy cuidadoso con las palabras que elijo, porque todo lo que digo se considera desinformación en este momento, y puede usarse para sancionarme de nuevo. Por eso digo que creemos o suponemos que el gobierno alemán y la Unión Europea me sancionaron como ciudadano turco, aunque soy alemán. Dijeron, Hüseyin Doğru es ciudadano turco, así que lo sancionamos. ¿Por qué hicieron eso? Un ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a una audiencia, es un derecho fundamental. Tienen que darte la oportunidad de un proceso judicial, pero un ciudadano no europeo no tiene esos derechos. Así que habrían dicho, de acuerdo, el señor Erdogan es ciudadano turco, sancionado. Así que fue completamente extrajudicial. Y solo necesito añadir que si vas a ello, la Unión Europea ofrece un rastreador de sanciones, que también es una base de datos con una API, de modo que todo el mundo puede interconectarse y puedes quedar bloqueado de todo. Pero dejemos eso a un lado. En ese rastreador de sanciones apareces con la nacionalidad, Turquía, solo Turquía. Hüseyin Doğru, Turquía. Hasta el punto de que en realidad Sevim Dadelen tuvo que ponerse en contacto conmigo y decirme, Pascal, por cierto dijiste que era de nacionalidad turca porque lo creías así, basándote en esa lista. Tuvo que corregirme y decirme, no, también es de nacionalidad alemana. Eso es muy engañoso, muy astuto. Mucha gente dice, oh, eso debe de ser un error. Yo dije, no, esto no es un error. Hay dos elementos en eso. Creo que uno es el racismo institucional. Si eres una persona sin ciudadanía europea, significa que no tienes derechos en la Unión Europea. Técnicamente no tienes derecho a un proceso judicial. Ese es el mensaje. Por eso lo eligieron. Y la segunda capa, creo, es ampliar los límites de lo que es legal y de lo que se puede hacer en el lado ilegal, porque las sanciones son sublegales. Violan todas las constituciones europeas y de los Estados miembros, así como los derechos humanos básicos. Aunque la Unión Europea afirma en su sitio web que está alineada con los derechos humanos internacionales, sugiero que cada ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea viva solo una semana bajo sanciones. Entonces entenderían lo humanitario que es eso. Así que hay dos niveles. El nivel del racismo y también el de forzar los límites. ¿Qué podemos hacer y qué puede aceptar la sociedad? ¿Hasta dónde podemos llegar para ampliar este mecanismo opresivo en la Unión Europea? Creo que el efecto que tiene también es un efecto de miedo. Se asegura de que la gente tenga miedo. Se aseguran de que la gente piense, eso también podría pasarme a mí, porque realmente puede pasarle a cualquiera ahora mismo. Quiero decir, con las nuevas sanciones que entraron en vigor creo que fue el 15 o el 16 de diciembre, especialmente con Jack Bugh, es incluso más aterrador que mi caso, porque con él básicamente dijeron, no nos gusta tu opinión. Conmigo intentaron hacerlo sonar un poco lógico, de una forma absurda, pero en él fueron muy claros. No nos gusta tu opinión.
Así que había varias razones por las que están uso, y por eso no está funcionando. It is unfortunately right now working. Quiero decir, está funcionando en el sentido de que realmente asusta a mucha gente. Ya lo ha hecho. Algunas personas en X dijeron, ya no voy a informar sobre Ucrania. Así que esta está funcionando y hace que la vida para ti, supongo, sea muy, muy difícil. ¿Puedes darnos una idea de lo horrible que es esto? A sanctioned person. Sí. Una persona sancionada es una no persona, como dijo Yanis Varoufakis, una persona inexistente. Ya no existes, especialmente en mi caso, que es un precedente porque soy una persona viva dentro de la Unión Europea, la primera que fue sancionada. No tienes, como todo el mundo piensa, una cuenta bancaria. Ya no puedes viajar. No tengo permitido viajar. No tengo permitido salir del país. Pero dicen que puedo entrar en el país porque como ciudadano europeo tienen que aceptarme de nuevo. No tienes cuentas bancarias, pero va más allá. You don't have bank accounts, but it goes further. It's like, I'm not allowed to work anymore. I'm not even Es como si ya no se me permitiera trabajar. Ni siquiera se me permite recibir dinero de mi esposa. Técnicamente, o en teoría, ni siquiera se me permite comer los alimentos que mi esposa compra para la casa. No se me permite hacerlo porque podría considerarse un beneficio económico para mí. Mi abogado me dijo, Hussein, ten mucho cuidado si sales con alguien a tomar un café o a comer, o si alguien quiere hacerte un regalo para ayudarte, porque el castigo es severo. Podrías ir a la cárcel por eso, tú o esa persona. Ambos, porque se considera una forma de eludir las sanciones. both sides because it's circumvent the sanctions. Serías castigado por intentar eludir las sanciones. Quiero decir, hay una penalización adicional si intentas hacer algo así. You could, in theory, have jail punishment for that. En teoría, podrías ir a la cárcel por eso. Así que ese es un lado de la cuestión. Y el efecto es que acabas aislado porque la gente te tiene miedo de lo que te ha pasado. En el plano personal y cotidiano, al sancionarme a mí, en realidad han sancionado también a mi familia, a mis 2 gemelos recién nacidos, a mi hijo de 6 años y a mi esposa, porque también afecta su vida diaria. No tenemos ningún ingreso. Los bienes de mi esposa, que no tiene nada que ver con esto, también están congelados. Sus cuentas bancarias, sus ahorros. Y mis hijos se ven afectados por ello. No me está permitido pagar el alquiler. No me está permitido pagar a mi abogado. No me está permitido hacer nada. Pero sigo recibiendo cartas del gobierno diciéndome que debo pagar mis impuestos. Así que, cuando se trata de impuestos, tienes que pagarlos en Alemania. Eso es muy serio. Pero no se te permite tener ningún ingreso. Quiero decir que el Estado alemán recibe dinero de ti, no contacto con lo debes a una persona sancionada, que cualquier otra persona recibe dinero de ti, cualquiera, es ilegal. No pueden recibir tu dinero. Recibir cualquier tipo de transacción monetaria no me está permitido, salvo del Estado, salvo del país que lo hace, salvo del Estado, sí, salvo del Estado. Necesito aclarar algo aquí. Lo que dice el Estado, o el Banco Federal Alemán, así como la BAFA, el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás, son los 2 organismos que aplican las sanciones dentro de Alemania. Lo que ellos dicen es, te permitimos disponer de 506 euros al mes para usar. Es tu asignación básica. Que tú tienes que financiar toda tu vida. Pero eso fue lo que recibiste cuando solicitaste ayuda humanitaria. No. Ese es el dinero que tengo en mi cuenta congelada. Es el dinero que después de 6 meses recibo de mis prestaciones por desempleo, a las que tuve que solicitar. Pero solo puedo usar 506 euros, en una ciudad donde el alquiler medio en Berlín ronda los 1.600 o 1.700 euros. Así que puedes imaginarlo. 2 bebés recién nacidos, un hijo, una esposa que ahora no puede trabajar, todos nuestros bienes congelados. Y estamos intentando sobrevivir con 506 euros en uno de los países más caros de Europa.
Eso no es posible. Quiero decir, eso simplemente no es posible. Es sencillamente imposible. Así que algo debe de estar ocurriendo para que no mueras de hambre o de frío. ¿Solicitaste la ayuda humanitaria de la que leí, la que puede darte una asignación extra? So what is possible to do is Así que lo que tengo que hacer es contactar con el Banco Federal Alemán cada vez que necesito más dinero. Incluso si solo quiero pagar una factura, tengo que pedírselo. Depende de ellos decidir si se trata de un caso urgente en el que puedan concederme un permiso especial para recibir o gastar ese dinero. Y si no lo consideran urgente, dicen que no. Déjame darte un ejemplo. Perdí mi documento de identidad alemán, que por ley estás obligado a tener, porque necesitas poder identificarte si la policía te detiene para un control de identidad en la calle, por ejemplo. Así que perdí mi documento de identidad y tuve que solicitar uno nuevo. ID card. I applied for it, which I have to. So in Berlin, you can only pay with EC. Así que en Berlín solo se puede pagar con tarjetas EC. Pero yo no tengo una tarjeta EC porque el banco no me da una, así que no puedo pagar con mi tarjeta por las sanciones. Entonces escribo al Banco Federal Alemán diciendo, de acuerdo, he solicitado mi documento de identidad. Necesito pagarlo, pero no puedo. A, no tengo dinero, y B, no tengo una tarjeta EC, etcétera, etcétera. ¿Puede pagarlo mi esposa? Dijeron que no es un asunto urgente. Simplemente deciden que no, aunque por ley tengo que hacerlo. Así están las cosas. La gente pregunta por qué hacen eso. Creo que la sanción en sí no es el castigo, ¿verdad? La sanción en sí no es el castigo. Sanction itself is not the punishment. The process within the sanction. El proceso dentro de la sanción, la burocracia, los permisos que tienes que solicitar, el papeleo, es en sí mismo el castigo. Porque es muy estresante cuando tú, como una especie de persona inexistente, tienes que preguntar cada vez si se te permite hacer algo o no, si se te permite comprar algo o no. Así que ese es el castigo en sí. Y el otro castigo es que, si quieres impugnarlo, te dicen que tienes derecho a recurrirlo ante un tribunal legal a nivel de la UE. Pero ¿cómo se supone que voy a hacer eso si no tengo dinero? Porque un caso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde tendría que defenderme, solo en la primera instancia, costaría, según dijo el abogado, entre 150.000 y 180.000 euros. ¿Qué? ¿150.000 a 180.000 por un abogado? Aproximadamente. Sí, más o menos por ahí. Pero los honorarios de los abogados, o sea, las tarifas que tienes que pagar, los honorarios de los abogados son básicamente las tarifas por todo. Porque además, si vas a un tribunal, tienes que pagar. Tienes que ir allí, pagar los honorarios de los abogados, investigar, todo. Y mis abogados están en solidaridad conmigo. Me dicen, acepta lo mínimo imprescindible solo para poder tener un caso. Ni siquiera cobran un salario para ellos mismos. Entonces, ¿cómo es posible ejercer tus derechos si no tienes los medios para hacerlo? Eso es lo que son hoy las sanciones en Europa. That is sanctions today in Europe. Es increíblemente brutal, una cosa increíblemente brutal, como un castigo o una muerte por burocracia. ¿Cuánto tarda el banco en responderte? Quiero decir, todo el mundo tiene que pagar. A menos que seas propietario de tu casa, tienes que pagar el alquiler. Supongo que tienes que solicitar permiso para pagar el alquiler cada mes. Ahora, lo que hacemos con eso, quiero decir, en general, depende. A veces tarda un par de días, a veces semanas. Durante las 2 últimas semanas, he estado intentando convencerles de que mi esposa tiene que pagar mi documento de identidad. Sí, unos 10 días, 2 semanas. Así que a veces puede tardar tanto. Otra cosa, he preguntado a la BAFA, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Aduanas, y también al Banco Federal Alemán si puedo trabajar. Fui sancionado el 20 de mayo. Han pasado casi 7 meses y hasta hoy todavía no han decidido si puedo trabajar o no. Así que ciertas cosas también pueden tardar muchísimo.
you are very quick. Es como que digo, espera, fuiste muy rápido en sancionarme, pero después de 7 meses, todavía no puedes decirme si tengo permiso para trabajar o no, aunque sea mi derecho fundamental. Incluso el paquete de sanciones dice que puedo trabajar, pero ellos dicen no, no lo sabemos. Así que las cosas pueden tardar. Y en cuanto al alquiler, mi esposa no está sancionada, aunque sus bienes están congelados. Está, por así decirlo, semi-sancionada. Está pagando nuestro alquiler con el dinero que recibe de su familia, de amigos y de sus prestaciones por desempleo, porque solo se le permite recibir cosas para ella y para los niños, no para mí. Así que eso es posible. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto se puede seguir así? ¿Cuánto tiempo se puede vivir de esa manera? Esa es otra cuestión y otro tema. Lo siento, es algo completamente absurdo. Quiero decir, no te meten en prisión, pero en cierto modo lo hacen peor, porque en prisión al menos tendrías comida, refugio y demás. Pero todo eso lo hacen prácticamente imposible. Y todo se basa en lo que unos burócratas decidieron en el nivel más alto de la UE. Luego el Estado simplemente lo aplica, lo cual también me parece absolutamente demencial. Quiero decir, a estas alturas el Estado debería decir, no, vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Pero obviamente eso no es lo que hacen. Hay todas esas declaraciones de la Bundespressekonferenz, del club de prensa, donde la gente dice, oh no, por supuesto que Alemania aplicará todas esas sanciones sin hacer preguntas. Los individuos sancionados deberían dirigirse a la Unión Europea. Quiero decir, se están lavando las manos, ¿verdad? No es nuestra decisión. Solo somos un país fiel a la UE. ¿Qué opinas de eso? Debes estar increíblemente fuerte. What did you make out of that? I mean, you must be incredibly angry. I'm not angry. No estoy enfadado, porque estar enfadado significaría que no preví que ciertos acontecimientos políticos se dirigían en una determinada dirección. Soy alguien muy interesado en la política, la economía, la geopolítica, la política estatal y también la historia. Y vemos que cuando los países entran en una crisis financiera o política, la opresión comienza en paralelo. ¿Por qué? Porque necesita mantener a la sociedad discreta y sin protestar. Necesita hacer que la gente se centre en otra cosa, en lugar de en los problemas principales. Eso está ocurriendo en todo el mundo. No hay nada único en Europa. Y si miras a Europa, incluso antes del inicio de la guerra en Ucrania, ya estaba en crisis. Una crisis económica, una crisis política. Nos estamos desplazando hacia la derecha. Estamos recortando más derechos sociales. Estamos viendo un enorme aumento de la falta de vivienda. Tenemos desempleo, tenemos una crisis social, y así sucesivamente. Al centrar a la sociedad en otros temas, en amenazas externas todo el tiempo, se aseguran de que no nos enfoquemos en nuestros principales problemas dentro de nuestras fronteras, dentro de nuestras redes sociales, dentro de la política que afecta nuestra vida cotidiana. Porque eso significaría poner en peligro sus políticas, amenazar los privilegios de los políticos. Y eso también se refleja en las sanciones contra mí, porque mientras me sancionan, yo estoy cubriendo las protestas sociales y violentas dentro de la Unión Europea. Estas protestas no ocurren porque yo las cubra. Ocurren por razones materiales. La gente está descontenta. La gente no puede permitirse comprar comida. La gente ya no puede permitirse nada. Desde el coronavirus, los precios han subido alrededor de un 30% en Europa, lo cual es una locura. Uno de los continentes más ricos del mundo. Y sin embargo, no tenemos dinero para vivienda social. No tenemos dinero para educación. No tenemos dinero para reducir el desempleo, ni para crear empleo. Pero de repente, el gobierno alemán tiene 500.000 millones de euros para gastar en la guerra de Ucrania, para rearmar Europa. Así que, si quieres que la gente apoye el rearme de Europa, tienes que asegurarte de que no se centre en sus problemas cotidianos. Y entonces entran en juego las herramientas de represión para silenciar esas voces. En otro sentido,
También se parece a la democracia liberal y burguesa que se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todos la defienden, todos los ciudadanos europeos, los países y demás, pero no supone ningún obstáculo para ellos, porque esas mismas democracias burguesas y liberales que los gobiernos promovieron durante años, ahora les impiden impulsar sus agendas, sus políticas belicistas. Eso también se refleja en las sanciones contra sus propios ciudadanos. Es contrario a sus leyes democráticas, a sus constituciones, a todo. Pero ahora están abriendo mecanismos extrajudiciales para hacerlo posible. Así que, al atacarme a mí, o a Jacques Bourg, o a otras personas en este momento, pienses lo que pienses de mi política o de mi visión del mundo, ese no es el punto. El punto es que al atacarme a mí, irán a por ti en el futuro. Sí, quiero decir, te eliminan. Todo el sistema que construimos, la separación de poderes, el debido proceso y todas las distintas instancias por las que puedes pasar cuando el Estado te castiga, todo eso se desactiva, se elude. Y desde lo más alto, con personas protegidas por inmunidad y demás, no podrías llevarlas ante un tribunal aunque lo intentaras, ni siquiera si la Corte Penal Internacional fuera la única que, al menos en teoría, pudiera hacerlas comparecer ante un tribunal. Pero vemos con Netanyahu lo que eso significa. Nada. No significa nada. Estas personas están protegidas por tantas capas y están eliminando toda clase de protección estatal para el individuo. Probablemente seas el primer caso de este tipo que vive y reside dentro de un Estado miembro de la UE. No sé qué pensar de eso, porque nunca imaginé que iría tan rápido. Y ahora también insistes en no marcharte. Quiero decir, en teoría, tú también tienes el derecho, ya que también eres ciudadano turco, tendrías derecho a regresar. No soy turco, solo soy alemán. Eres solo alemán. Perdón, también me he equivocado en eso. Pensaba solo alemán, sin doble nacionalidad. Eso lo hace aún peor. Quiero decir, lo siento, pensaba que simplemente lo habían elegido así. Pero eso significa que mintieron. Están mintiendo sobre eso, mintiendo sobre tu nacionalidad. Quiero decir, el mismo gobierno alemán que me concedió la ciudadanía sigue diciendo que soy turco. Y yo pienso, entonces, ¿quién me dio esta ciudadanía alemana? Nací aquí, me crié aquí, fui al colegio aquí, al jardín de infancia, a la universidad, a todo, trabajé aquí, y aún me dices que no formo parte de esta sociedad. No se trata de formar parte de la sociedad, ni de si quieren excluirte o no. Es simplemente un hecho. Si no tienes la ciudadanía turca y un pasaporte turco, si no tienes eso, entonces no eres turco, punto. Quiero decir, eso es... Bueno, eso es técnicamente desinformación a nivel de la UE, porque se me acusa de ser un actor de desinformación o algo así. Hasta hoy, ninguno de los organismos del gobierno alemán, ni de la Unión Europea, me ha mostrado claramente qué se supone que es exactamente desinformación. Creo que es importante retroceder un poco para dejar claro ese punto, lo absurdo que es. Cuando pedimos el expediente de pruebas, mi abogado dijo, de acuerdo, habéis sancionado a esta persona extrajudicialmente. ¿En qué se basa? ¿Cuál es la prueba? Pedimos el expediente de pruebas o archivo de pruebas, que es lo único en lo que basaron la sanción. Esa es la prueba. Lo conseguimos. Al enviarme ese documento, también escribieron una carta diciendo que no tengo permitido publicarlo ni compartirlo con terceros. Me pregunto por qué. Esa carta está incluso en mi cuenta de Twitter, la parte que dice que no puedo compartirla por si alguien me vuelve a acusar de desinformación. Los hechos están ahí, así que revisamos el conjunto de pruebas. Estoy seguro de que conoces algo de la historia alemana y europea. Es un hecho histórico que antiguos nazis de las SS del régimen fascista de Hitler, tras su caída en Europa, ayudaron a construir la OTAN.
Eso es un hecho histórico. Incluso fueron generales de la OTAN. Publiqué sobre ello, y la Unión Europea dijo que eso era desinformación, que no era cierto. Pero ahí está el problema. El término desinformación nunca se ha definido, que yo sepa. No lo sé. Es un hecho histórico. Si entras en la página web de la OTAN, encontrarás a los nazis que hicieron carrera allí, incluso en el gobierno alemán después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, entre la CDU y demás, el partido gobernante hoy en día. Otra cosa que se utilizó para sancionarme, o técnicamente para renovar mis sanciones, es que me quejé en Internet de que los periodistas alemanes, o los periodistas de los medios tradicionales, no cubren mi historia. Dijeron que eso era desinformación. Yo pensé, espera, pero eso es un hecho. Así que todo lo que hay en ese expediente de pruebas es simplemente mi trabajo periodístico, que me quejé de que el gobierno alemán o la Unión Europea están gastando miles de millones en militarización. Eso también es un problema. O el hecho de que publiqué un vídeo de un político alemán de la CDU, miembro del partido gobernante. Creo que lo dijo hace 1 año y medio, quizá 2, en televisión, y eso está grabado. Y en ese vídeo publiqué algo en lo que él decía que los alemanes biológicos son más productivos que los alemanes migrantes. Y yo dije, esto es racismo. Pero en el expediente de pruebas escribieron, él no dice eso. Y yo pensé, eso es literalmente lo que dice en el vídeo. Así que ahora me pregunto, ¿quién es aquí el actor de desinformación? Soy yo, que hablo de hechos, que tengo una opinión diferente sobre Ucrania, sobre Gaza, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre todo lo demás. ¿O sois vosotros, que intentáis manipular esa información y esa opinión? Porque desinformación, hasta hoy, legalmente, no tiene una definición. ¿Qué es la desinformación? No hay una definición legal. Ahora mismo, técnicamente, lo que no me gusta es desinformación, porque no me gusta. La propia sanción también lo indica de alguna manera. No sé si habéis leído en la página web de la Unión Europea cómo explican las sanciones. Voy a leerlo. Es literalmente una frase, y es muy informativa. Las sanciones no son punitivas, y en cambio, buscan provocar un cambio en el comportamiento no ilegal del pasivo. Comportamiento no ilegal, eso significa que hay que cambiar un comportamiento legal. En la política o conducta de esos objetivos, con el fin de promover los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la UE. Así que lo que significa esta frase, que está en su sitio web, es que la persona es sancionada por un comportamiento legal, para asegurarse de que piense y promueva nuevas políticas. Eso está en la página web de la UE. La libertad en la Unión Europea es la libertad de estar de acuerdo con la Unión Europea. Si no estás de acuerdo con la Unión Europea, entonces no se te permite expresarlo, porque te etiquetarían como un agente de desinformación. Y es absolutamente distópico. Quiero decir, Orwell no podría haber previsto esto. Quiero decir, esto es, y tienes toda la razón al señalarlo, está en la página principal. Esto es lo que consideran buena información. Me deja sin palabras. Él dice, me deja sin palabras. I'm speechless. He's saying I'm just speechless. I would even go so far and say I'm protecting today. Incluso diría que estoy protegiendo la democracia liberal más que ellos, porque estoy luchando contra la injusticia hacia mí. Es como decir, espera, me das un derecho para ejercerlo sobre el papel, pero cuando realmente lo ejerzo, me castigas porque no encaja con tu narrativa. Y eso es problemático. Me recuerda un poco a los tiempos oscuros. Perdona, te interrumpí, pero siempre repito eso. Creo que ese paralelismo es muy importante para entender a dónde pueden llegar las cosas, porque dijiste que todo ocurrió muy rápido. En el 1933 en Alemania, cuando estaban los fascistas, tenían una ley llamada Schriftleitergesetz. La Schriftleitergesetz significaba que los medios, los periódicos, todo, debían promover la política del Estado y no criticar nada más. And do not write, criticize something else. And if you did not do that, you got punished. Y si no lo hacías, te castigaban.
Y esto es, quiero decir, no es lo mismo, pero hay paralelismos con ese mecanismo represivo. Entonces aprendimos de nuestra historia en Europa, de aquellos tiempos tan oscuros que atravesamos, o de las personas que vivieron hace 85 o 86 años. O esa experiencia se ha vuelto a presentar remozada con colores brillantes, como algo hecho en defensa frente a un enemigo extranjero. Y es lo mismo otra vez. En aquel entonces, había un enemigo extranjero, había un enemigo. Eran los judíos, los malos judíos, vienen, tenemos que proteger nuestra sociedad. Eso decían los fascistas. Y con ese miedo, implementaron muchas cosas. Lo hicieron aceptable. Y hoy es, bueno, primero fue, 2017, 2018, 2019. Quizá mucha gente no lo recuerde ahora, pero eran noticias falsas. En todas partes eran noticias falsas. Noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas, noticias falsas. Luego cambió a desinformación, desinformación, desinformación. Porque con las noticias falsas se podía discutir. Las noticias falsas son noticias erróneas, información incorrecta. Dijeron, eso no funciona porque la gente puede rebatirlo. La desinformación es algo amplio, muy abstracto, sin definición. Y luego cambiaron, en 2014, a guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Guerra híbrida, guerra híbrida, guerra. Fui sancionado bajo la guerra híbrida. Técnicamente. Técnicamente. Sí, es un término sin base legal y sin sentido que se usa para justificarlo todo y de paso asustar a la gente para que se someta. Es muy evidente. Siento mucho todo esto, porque tú eres de los primeros en sufrir tanto por ello, pero te juro por Dios que no vas a ser el último. Esto le pasará a mucha gente, porque este mecanismo represivo, ahora que está en marcha y ha demostrado cómo puede funcionar, es una herramienta maravillosa para esas personas tan bien protegidas en sus trabajos, tan cómodos, que pueden reprimir a cualquiera que no les guste. Porque a estas alturas ni siquiera hace falta demostrar nada. ¿De verdad los estás llevando a los tribunales? Quiero decir, ¿los estás impugnando? Así que, antes de responder, haces un buen comentario. Soy yo quien tiene que demostrarlo. Ellos no tienen que demostrar nada. Creo que esa es una palabra clave muy importante aquí. La democracia liberal dice inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Ahora lo han invertido. Hasta que se demuestre la inocencia, hasta que se demuestre la culpabilidad. Sí, sí. Lo hicieron. Quiero decir, eso es exactamente lo que acabas de decir. Dijeron que eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Sí, ahora lo han invertido. Dijeron, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Así que la carga de la prueba recae sobre mí, sobre la víctima, ahora mismo. Es como, vale, eso es un cambio fundamental en nuestra comprensión básica del sistema judicial con el que hemos vivido durante los últimos 500 años, quizá. Vale, así que eso ha cambiado. Además, es aún peor. Tienes que demostrar que no hiciste algo que ni siquiera tiene una definición clara de lo que es. Eso también se reduce a eso. Así que quizá también sea un movimiento inteligente, algo como, vale, ahora encuentro mostrar algo que no puedes demostrar. Eso no está definido. Así que cada vez que haces algo dicen, oh no, queríamos decir otra cosa, queríamos decir esta. Quiero decir, eso simplemente devuelve todo el poder a esas personas y nada a ti, el acusado. Y eso hace que el proceso legal sea muy difícil. Ahora, volviendo a tu pregunta, cuando te sancionan, tienes que pedir a la comisión o al organismo que te sancionó, creo que 2 o 3 veces, que reconsideren oficialmente las sanciones y las levanten, porque son erróneas, porque se han violado ciertas leyes, y así sucesivamente. Lo hicimos 2 veces, sí, 2 veces. Y la segunda vez nos enviaron un nuevo paquete de pruebas explicando por qué nos volvían a sancionar o por qué mantenían las sanciones. Una de las razones fue que me quejé de la política en general, que me quejé de que nadie escribía sobre mi caso
y que seguía publicando noticias como periodista o compartiendo mi interpretación de ciertos acontecimientos. No cambiaste tu comportamiento. No más golpeaste en un buen chico. Exactamente. Es un buen punto. No cambié mi comportamiento, sí, y no lo haré porque no hice nada malo. Así que, la tercera vez, mis abogados redactaron otra carta y señalaron que esto es autoritario, que sigue violando ciertas leyes. Luego rechazaron nuestra apelación otra vez. Después de eso, presentas tu caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ahora tiene nuestro expediente. Y la gente pregunta, ¿cuánto tardará? Porque a nivel judicial, vamos a ganar. How long does it is a good thing because on a judicial level you're going to win. Yes, on the judicial level I will definitely win. Sí, a nivel judicial, definitivamente ganaré. Porque incluso una ex jueza del Tribunal de Justicia preparó un informe sobre las sanciones y sobre mi caso. Ella dijo, esto fue hace aproximadamente un mes en Bruselas, en un acto del Parlamento Europeo donde se presentó, que esas sanciones son ilegales. Están violando derechos fundamentales, leyes fundamentales, derechos humanos, lo que también reforzó mi posición. Incluso su propia gente está diciendo ahora que esto está yendo demasiado lejos. Así que mi caso está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso podría tardar 2 semanas, 2 meses, 6 meses, 1 año, incluso 2 años, hasta que tenga una audiencia, si es que la tengo, porque para ellos no es un asunto urgente. Because for them it's not an urgent matter. They're going to do that when they have time. Lo harán cuando tengan tiempo. Pero también hay otra cosa oculta aquí. Las sanciones se revisan cada 6 meses, y la gente piensa, qué bien, quizá dentro de 6 meses las levanten. Pero eso en realidad es más peligroso ahora mismo. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy impugnando las primeras sanciones, basadas en el razonamiento que dieron el 20 de mayo, intentando recurrirlas legalmente, después de 6 meses, si añaden otro motivo, eso se convierte en un segundo caso. Aunque gane el primero, sigo sancionado. Así que estás atrapado en un bucle todo el tiempo. Si cambian lo que tienen en la maldita base de datos, si simplemente añaden algo nuevo, entonces se convierte en un nuevo caso. Solo una sola palabra, una sola razón, y es un nuevo caso, legalmente. Y puede ser en cualquier momento, imponerlo. Indefinidamente. En teoría, solo digo, en teoría, podría estar allí indefinidamente. Y bajo una sanción, en teoría, obviamente. En la práctica, siempre es diferente, porque ahora, cuanto más gente sancionen, esto es lo que no entienden, más se quejará la gente. Y también se quejará más la sociedad, porque en algún momento, como cuando me sancionaron, escribí, creo, a casi 30 o 40 periodistas, sindicatos, ONG, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, en Alemania y en el extranjero, en todas partes. Ninguno me respondió. De ninguna manera. De verdad, ninguno de ellos. Ninguna de esas personas me respondió. Escribí otra vez, nadie respondió. I wrote again. No one replied. No one is covering my topic because Nadie está cubriendo mi tema porque, como recordarás, lo acabo de decir hace 5 minutos, las Gesetze de Schriftleiter, sí, están en la misma línea ahora mismo. Pero poco a poco, estos medios liberales dominantes son como, espera, esto de alguna manera se está acercando. Eso es porque ahora también puede afectarme a mí. Son mis derechos los que están siendo violados. Quizá eso ayude, cuanto más sancionen a la gente. Sí, pero hasta entonces, creo que depende de esas pocas personas que están sancionadas, seguir insistiendo y presionando para asegurarse de que los derechos mismos de quienes ahora guardan silencio también estén protegidos. E incluso los de quienes nos atacan. Sus derechos también están protegidos. Porque no se trata de ellos o de nosotros. Se trata de todos nuestros derechos. And yeah,
Y esta es precisamente la razón por la que nos dicen en la escuela, cuando nos educan, por qué nosotros, los europeos, desarrollamos el Estado que protege a sus ciudadanos. Y por qué en Alemania, la ley fundamental, vuestra constitución, es una constitución que otorga a los ciudadanos el derecho a protegerse del Estado, y así sucesivamente. Todo eso ha desaparecido. Todo eso se ha perdido. All of that gone, all of that out. And I mean, Quiero decir, alguien que haya pasado por el sistema educativo alemán o suizo, o de cualquier país de habla alemana, digamos, siempre aprende sobre la Segunda Guerra Mundial y por qué es importante. La diversidad, la libertad de expresión, las opiniones diferentes. Cuando se trata del movimiento de derechas en Alemania, especialmente, los partidos mayoritarios siempre dicen que la democracia debe ser lo bastante fuerte como para aceptar esas opiniones y afrontarlas, en lugar de silenciarlas. Pero si se trata de mi derecho, el derecho de alguien que lucha contra las ideologías de derechas, el fascismo y demás, ese derecho no se concede. Así que me pregunto, espera, ¿de qué lado estás ahora? Otra cosa es que solo estoy hablando de Occidente, porque es donde estoy. Cuanto más afirma Occidente defender la democracia históricamente, más deberíamos recordar lo que ocurrió en el pasado. Dijeron que estaban defendiendo la democracia en Libia. they were saying we are defending democracy in Libya. We saw what happened after in Libya. They say we are Vimos lo que ocurrió después en Libia. Dijeron que estaban defendiendo la democracia en Irak y Afganistán. Bombardeamos esos países por cualquier motivo y vimos lo que pasó. Ahora dicen que están defendiendo la democracia en Ucrania. Están ganando miles de millones con Ucrania. Es horrible lo que está ocurriendo allí. No me malinterpretes. Creo que estuvo mal que Rusia atacara a Ucrania, por supuesto. Hay razones históricas por las que sucedió. Sí, no es algo unilateral, eso siempre lo diré. Pero, en mi opinión, ahora no se trata de defender la democracia allí. Se trata de ganar mucho dinero, ¿sabes? Así que cuanto más grita la gente, democracia, 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 que en teoría está bien, pero en la práctica, cuando vemos lo que hacen los políticos, se está volviendo muy peligroso. Porque si vives en una sociedad democrática, no tienes que gritar democracia tan alto, porque ya está ahí. Sí, y estás haciendo un punto excelente. Ir a defender la democracia en el extranjero siempre ha significado llevar mucha muerte y destrucción a esos lugares. Y ahora que la UE quiere defender la democracia desde dentro, naturalmente tiene que volver esas armas contra sí misma. Publicaré dentro de unas horas la entrevista con Nathalie Jamp, y ella dice que como suiza camerunesa, estas represiones contra individuos siempre han existido. La UE las ha utilizado desde siempre contra los africanos. Las usaba fuera para sancionar a personas que no les gustaban, incluso activistas de derechos humanos. Y ahora lo están haciendo con su propia gente. Así que el sistema se está volviendo contra sí mismo, utilizando las mismas armas que simplemente no sabíamos que se estaban empleando como una forma colonial de represión contra nosotros. Quiero decir, el término y la propaganda de defensa no son defensa en sí mismos. Técnicamente, es otra forma de vender a la gente la militarización interna con una cara liberal. Sí, es como, oh, estamos defendiendo. Si miras lo que está ocurriendo ahora con Ucrania y Rusia, siempre es, Ucrania está defendiendo nuestros valores europeos. No, Ucrania se está defendiendo a sí misma. Solo intentan sobrevivir, lo cual está bien que lo hagan. Y lo mismo está ocurriendo en otros lugares. Pero creo que lo que también está pasando es la militarización de la sociedad y la militarización de la información en este momento. Oh, sí. Y eso es lo que he destacado bastante, porque no me dicen que esté diciendo algo incorrecto. Creo que lo que no les gusta simplemente es que lo diga. El monopolio de la información, el monopolio de la educación, el monopolio de mostrar una realidad diferente en este mundo. Y así es como la Unión Europea ha convertido la propia información en una herramienta militarista bajo el pretexto de defender la democracia. Última pregunta, porque sé que tienes que irte.
Pero ¿qué deberíamos hacer? Tú, yo, todos los que ahora somos conscientes de lo terriblemente cerca estamos en la Unión Europea de algo muy oscuro. ¿Qué deberíamos hacer? Porque Nathalie Jamp dice que tenemos que conectar entre nosotros y crear redes de apoyo. ¿Cuál es tu recomendación? Un paso práctico. I do think that we have Creo que to tenemos learn que from aprender our de nuestro past, pasado, especially especialmente del pasado European europeo. past is- En los tiempos oscuros de los años 30 y 40, cuando la gente sufría la peor represión, el fascismo, la tortura, la muerte y todo eso, aún así se organizaban. Necesitamos organizarnos, necesitamos organizarnos, necesitamos crear nuestros propios medios, necesitamos crear nuestros propios partidos, necesitamos informar a la gente, necesitamos presionar a nuestros políticos para que investiguen estos temas, necesitamos hablar entre nosotros, necesitamos usar las herramientas que tenemos, como las plataformas en línea, por ejemplo. Quiero decir, eso también es otra cosa. Online, I mean, online, that's also another thing. You can't control information online, which they're trying No to se puede controlar la información en línea, que es precisamente lo que están intentando hacer ahora, por cierto. Eso es otra cosa, con las nuevas leyes. Pero lo único que podemos hacer es informar a la gente. No se trata de nosotros, no de nosotros individualmente. Se trata de nosotros como sociedad. Aparte de eso, creo que ahora mismo hay que organizarse de todas las formas posibles. Organizarse como periodistas, organizarse como activistas, organizarse como políticos, organizarse como migrantes, como lo que sea. Simplemente organizarse. Y esto es lo único que podemos hacer ahora mismo. This is the only thing that we can do right now. Y escribe y protesta. Escribe cartas, escribe correos electrónicos a personas que conozcas para decirles, mira, esto no está bien. Tenemos que responder a esta pregunta. Tenemos que responder a quienes preguntan, ¿qué pueden hacer el chico y la chica de a pie para apoyar esto? Porque estamos en un punto en el que realmente necesitamos una acción colectiva para salir de esa situación. Just one thing, comment on that. Solo una cosa. Déjame comentar sobre eso. No creo que la gente sea el hombrecito o la mujercita. Son ellos quienes, en realidad, tienen el poder, técnicamente. Tenemos el derecho, tenemos el poder de elegirlos, y tenemos el derecho constitucional de exigirles responsabilidades. Sí, sí. Y protestar es una cosa, pero ya sabes, todas las medidas que se pueden y deben tomar ahora, incluyendo, ya sabes, acciones para revertir esto. Sí, sí, Hussein, ¿quieres contar algo más? No, the only thing is don't be scared. No, lo único es que no tengas miedo. No tengas miedo de hablar, porque una vez que ese mecanismo del miedo echa raíces, las cosas se vuelven muy difíciles. Porque ese es el objetivo. Habla, ten tu opinión. No veas a tu vecino o a alguien con una opinión diferente como un enemigo, sino como una oportunidad para debatir, para aprender, para formarte. Creo que ese es también el problema. La gente ya no está educada, no tiene interés, ni siquiera sabe lo que ocurre en el mundo. La gente no lee lo que pasa a nivel de la UE. ¿Qué tipo de decisiones se están tomando? Hazlo. Cuestiónalo. Cuestióname. Incluso a mí quiero eso. ¿Sabes? Cuestióname. Debate conmigo. Desafíame. Porque eso es la democracia. Así es como podemos construir de nuevo una buena base. Build a good foundation again. Sí, no vamos a darle eso. Para la gente que quiere encontrarte, deberían seguirte en X. ¿Dónde deberían seguirte? I have an X account. Yeah, I have an X account. Tengo una cuenta en X. Sí, tengo una cuenta en X. Sigo intentando informar a la gente. Quizá puedas enlazarla o ponerla en la descripción. No lo sé. Soy bastante humilde. No estoy promocionando cosas porque creo que ese no es el objetivo. Estoy en X. Es la única plataforma que aún tengo. X. That's the only platform I still have. Cualquiera que quiera seguir el trabajo, los escritos y el desarrollo de su caso puede encontrar a Hussein Dooru en su cuenta de X. Hussein Dooru, muchas gracias por tu tiempo hoy. Tengo que darte las gracias.